Janos Slint en Juego de Tronos, que despierta múltiples interpretaciones desde el campo del psicoanálisis. Su conducta, marcada por la ambición, la cobardía y la dependencia ante las figuras de poder, constituye un caso fascinante para el análisis de teorías desarrolladas por psicoanalistas como Sigmund Freud, Carl Jung, Jacques Lacan, Alfred Adler y Erich Fromm. La complejidad de la psique de Slint se revela en la lucha interna entre impulsos reprimidos y la necesidad de validación externa, evidenciando una tensión constante entre deseos instintivos y la presión de un entorno autoritario. Desde la perspectiva freudiana, es posible interpretar al personaje en términos de la interacción entre el ello, el yo y el superyo. Slint actúa mayoritariamente desde el ello, impulsado por deseos de seguridad y gratificación inmediata, sin mediar un proceso reflexivo que considere las implicaciones morales de sus actos. La debilidad de un yo capaz de mediar entre esos impulsos y la falta de un superyo firmemente constituido hacen que se someta a la autoridad sin cuestionarla, reproduciendo comportamientos oportunistas y una dependencia que lo privan de una identidad propia. Esta dinámica interna se traduce en una sumisión a mandatos externos, lo que refleja la lucha interna entre la satisfacción de deseos y la necesidad de ajustarse a un sistema de valores impuesto. El enfoque lacaniano ofrece otra dimensión de análisis al enfatizar la construcción de la identidad a través de la mirada del otro y el lenguaje. Según Lacan, el sujeto se define en función del reconocimiento que recibe de los demás, y en el caso de Slint, esta necesidad se manifiesta en una búsqueda desesperada de validación. La carencia de un yo sólido lo lleva a identificarse plenamente con la autoridad dominante, haciendo de su identidad algo difuso y dependiente de aprobaciones externas. La imagen que proyecta es en realidad un reflejo de los deseos de quienes ejercen el poder, lo que lo priva de la posibilidad de desarrollar una autopercepción autónoma y genuina. La visión junguiana resulta igualmente esclarecedora, especialmente a partir del concepto de la sombra. Carl Jung postula que la sombra representa aquellos aspectos reprimidos y oscuros de la personalidad, que al no integrarse adecuadamente en el consciente se manifiestan en comportamientos desadaptativos. En Slint, la sombra se plasma en su hostilidad y en la agresividad que despliega para compensar sentimientos de inferioridad, proyectando sus debilidades en otros para evitar el dolor de confrontarlas. Esta externalización de conflictos internos le permite ocultar sus inseguridades, aunque a la larga contribuye a la inestabilidad emocional que lo define y lo conduce hacia una inevitable crisis existencial. La teoría de Alfred Adler añade otra perspectiva relevante, centrada en el sentimiento de inferioridad que impulsa conductas compensatorias. Slint demuestra, a través de su comportamiento autoritario, una constante necesidad de reafirmar su valía, lo cual es una reacción compensatoria frente a una profunda sensación de inferioridad. La arrogancia que exhibe es, en última instancia, una estrategia para enmascarar su vulnerabilidad, ya que la búsqueda de superioridad se convierte en un mecanismo para contrarrestar el temor al fracaso y la insignificancia. Esta dinámica de compensación, sin embargo, es insostenible y se evidencia en momentos críticos en que su dependencia de la autoridad lo deja expuesto a situaciones de riesgo. Erich Fromm, por su parte, destaca la dimensión social y existencial de la sumisión a la autoridad, interpretando este fenómeno como un escape ante la angustia que genera la libertad. La actitud de Slint se inscribe en este marco, puesto que su obediencia ciega a figuras dominantes no responde a un compromiso ideológico, sino a un profundo miedo a la soledad y a la responsabilidad individual. Delegar la toma de decisiones a otros se convierte en una estrategia para mitigar la ansiedad existencial, aunque a costa de renunciar a la posibilidad de desarrollar una identidad plena y autónoma. La sumisión que caracteriza a Slint es, por tanto, una manifestación de la incapacidad para asumir la libertad inherente al ser, lo que termina por minar su fortaleza interna. En síntesis, el análisis psicoanalítico de Slint revela la profunda tragedia de una personalidad dependiente, incapaz de forjar una identidad auténtica y resiliente.